Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro dólar y hoy es un día realmente importante, el día que os comenté que marcaseis en vuestro calendario. Hoy se publican a las 8 de la tarde las notas de la FOMC. ¿Y qué nos va a decir ese informe? ¿Qué nos van a decir esas puntualizaciones? Bien, para aquellos que no conozcáis esta publicación, es una publicación que se da cada cierto tiempo en el cual pues los funcionarios de la Fed o lo que vienen siendo aquellos miembros que toman decisión sobre los tipos de interés y sobre la política monetaria de Estados Unidos se reúnen y dan sus impresiones. En este caso, como habéis podido comprobar durante los últimos días, la bolsa y en este caso el euro dólar no ha dejado de caer. ¿Por qué se produce esto? Bien, se produce porque hay un temor renovado por parte de los inversores a que volvamos a ver una Reserva Federal más agresiva. Recordemos que hasta hace unos días las principales posiciones respecto a las subidas de tipos de Estados Unidos eran de 25 puntos básicos y que realmente quedaban un par de subidas. Es decir, que realmente ya estábamos casi al final del camino de la subida de esos tipos de interés, al menos en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hoy, durante la mañana, hemos visto un repunte de la inflación en Alemania y este repunte de la inflación parece ser que se va a dar en el resto de países, lo cual implica también un posible repunte de la inflación en Estados Unidos, cosa que la Reserva Federal no quiere ni ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ya hay muchos miembros de esta Reserva Federal, de este Consejo, que toma las decisiones y que ya están hablando de subir 50 puntos básicos, es decir, volver a esas subidas agresivas de medio punto porcentual. De hecho, ya estiman y ya los operadores y muchos de los que analizamos el mercado descontamos que no va a haber solamente dos subidas de tipos de interés, sino que probablemente acabemos viendo tres o incluso cuatro. De hecho, hay un consenso ahora mismo, el cual, pues bueno, ha saltado por los aires después de los últimos datos de inflación, en que acabaremos viendo unas subidas hasta los 5,25, 5,5% de los tipos de interés. Recordemos que hasta hace tan solo unos meses, que no es tanto, estábamos hablando de que como mucho íbamos a acabar en los 4,5, 5%. Fijaros cómo ha cambiado el discurso. De hecho, incluso hay algunos analistas con los que he hablado de Estados Unidos, que también se dedican al mundo del trading, que me afirman que no sería raro ver un 6% en las subidas en los tipos de interés. Y claro, esto último yo considero que quizás es un poco más arriesgado, ¿no? Porque eso significaría que tendría que haber varias subidas de medio punto o muchas más de 25 puntos básicos, pero cuando los analistas con los que hablo que viven allí precisamente comentan esto, significa que muy seguramente veamos alguna subida más agresiva. Por otro lado, en estas actas no solamente hablan de los tipos de interés, sino que también hablan de la economía estadounidense y por lo tanto, pues el capítulo de inflación no es el único, sino que también van a hablar de un punto muy importante, la solidez del mercado laboral, porque claro, ellos considerarán que, y como resulta lógico, que como el mercado laboral americano ha tenido y sigue teniendo los datos de los mejores datos de los últimos 60 años, es muy probable que acabemos viendo, pues como dicen ellos, si los tipos de interés subiendo no afectan al mercado laboral y por lo tanto no afectan a las empresas, pues podemos seguir permitiéndonos el lujo de ser agresivos. De hecho, las últimas nóminas no agrícolas, como podéis comprobar en el histórico, salieron tremendamente positivas y la tasa de desempleo salió también tremendamente positiva. De hecho, se pensaba que se iba a generar de algo de desempleo y todo lo contrario, se generó empleo, ¿no? Por lo tanto, digamos que en este caso las expectativas de una subida de tipos de interés más altas están a la legua. Están muy cercanas y yo creo que en este caso no debería de extrañaros que acabemos viendo cómo los halcones de la Fed se acaban haciendo con el partido y acaban promoviendo que veamos subidas de tipos. En este caso, la subida de medio punto en el mes de marzo yo creo que va a ser una probabilidad casi inherente y que habrá que estar muy atentos. De hecho, si nos vamos ahora mismo al dot plot, que es un consenso de los analistas por parte de la Reserva Federal, ¿no? De cuáles son sus previsiones
respecto a lo que se va a hacer, y no solamente los analistas, sino también el dot plot de la propia Reserva Federal, pues en este caso nos encontraremos, oh sorpresa, sorpresa, que hay una altísima probabilidad de que acabemos viendo ya el 5%. De hecho, ahora mismo el porcentaje, para que tengáis un dato concretamente, es de que el 79% de la gente estima que se van a subir 25 puntos básicos y que el 21% de la gente lo van a subir hasta el 5% o lo que vendrían siendo 50 puntos básicos. Claro, pensad que la semana anterior era de un 87% de 25 puntos y un 12% de 50 puntos. Ahora ese porcentaje se ha duplicado para los 50 puntos. Y esto, sin duda alguna, va a cambiar después de los papeles de hoy. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos. Va a provocar curvas en los mercados, no tanto en el día de hoy, sino mañana con las aperturas, y como los datos y como la previsión sea de subida de medio punto, seguiremos con caídas muy prolongadas en los índices, y en el caso del euro dólar, que es el que tenemos en pantalla, probablemente acabemos viendo cómo termina de caer hasta que no se materialice esa subida. Con esto me despido, espero que este vídeo sea de utilidad, ya sabéis que es uno de carácter más informativo que de análisis técnico, pero que creo que es importante que agendéis el día de hoy en vuestro calendario y que no dejéis de echarle un vistazo a esas notas de la Reserva Federal. Con esto me despido, dadle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.